Hola jóvenes, ¿cómo están? Vamos a revisar esta última clase en relación a la toxicidad, ¿verdad? Por plantas comunes en nuestro medio. Vamos a iniciar con la definición de intoxicación de plantas, ¿verdad? Que en este caso son aquellas que se producen por las plantas. O sea, la intoxicación acá se va a producir directamente de aquella especie de planta que nos pueda causar el daño. En este caso, son intoxicaciones de tipo accidental, ¿verdad? A veces nosotros no queremos producirnos este tipo de daños. Por eso es importante que conozcamos las especies. Generalmente ocurre también por el mecanismo de contacto directo, es decir, de que yo me voy a utilizar esta planta y que hay plantas demasiado tóxicas que me pueden generar alergia en la piel, como en el caso de la higuera. Ahí van a ver ustedes más adelante en esta misma clase los diferentes cuadros clínicos según las especies. Entonces, nos permite a nosotros conocer la importancia de que si yo tengo el contacto directo con esta planta que es tóxica, voy a desencadenar sintomatología. En el caso de la piel, pues pasamos dermatitis, quemaduras, ampollas, que sí tienen obviamente pues gran importancia, las cuales nos van a generar estos diferentes cuadros. Ahí les puse no solamente de manera accidental el frote o el contacto directo, sino también por la ingesta o cuando nosotros lo podamos ingerir. Aproximadamente entre el 1 al 3% de los casos de estas intoxicaciones pues ocurre en los niños, sobre todo en los menores de 5 años, pues que les llama la atención tal vez que tengamos en casa alguna planta que pueda ser para nosotros considerada decorativa, pero que puede ser tóxica. Cuidado con los niños. Les puede llamar la atención el color, tal vez que es una planta muy bonita, y las pueden tocar de manera accidental, pasar las manitos por los ojos, por la boca, y pueden generar toxicidad leve, pero la pueden hacer en dependencia de la planta, ¿verdad? Aclaro eso. Vamos a revisar al hongo. Este hongo, ¿verdad? Que es uno de los más comunes. Les digo, ¿por qué se los puse en las plantas? Porque en las plantas tóxicas, porque estos pues los podemos tener en casa si tenemos árboles, sobre todo en época de invierno, podemos observar el crecimiento de hongos y siempre es importante ver qué tipo de coloración tienen, qué tipo de hongo puede ser, porque en el caso de este, que es el hongo rojo, el hongo de la especie Amanita phalloides, cuidado muchachos, este puede tener una alta tasa de mortalidad, hasta del 95%. Su toxicidad puede debutar en menos de 6 horas después del contacto, por eso les digo tengan cuidado. Puede producir un síndrome faloideo, precisamente se llama faloideo por el apellido que tiene la planta, el cual se desarrolla por falotoxinas, que son las que produce esta misma. Estas tienen un alto poder, estas falotoxinas tienen un alto poder cariolítico. ¿Qué significa que sea cariolítico? Cario viene de núcleo, lítico viene de destrucción. Por lo tanto, una sustancia cariolítica es aquella que me va a destruir mi núcleo. En el caso de mis células que están expuestas, mis manos, mi piel, mi contacto directo con este hongo, me va a destruir directamente mi núcleo celular. Miren qué importante que es esto, lo cual me va a causar lisis o destrucción. En el caso del hígado, que es el que tiene mayor daño, en el caso de que lo vayamos a ingerir, que lo vayamos a comer pensando que son hongos buenos, podemos causar el daño directo en el hígado. Es donde más vamos a encontrar el daño en hepatocitos, los cuales me va a haber una inhibición de la polimerasa número 2. Entonces vamos a tener problemas en el ADN. Pero en el ADN de nosotros, sí. Entonces, tiene ahí en la toxicocinética A de absorción, es bastante buena, o sea que es rápida también. La distribución, pues lo hace a través de la sangre, a través de nuestro plasma. El metabolismo es hepático, por eso les digo, es donde va a haber mayor daño. Y en la eliminación es renal. 96 horas después de haber ingerido la planta, en este caso el hongo,
tenemos 96 horas para deshacernos de él. O sea, vamos a pasar bastante tiempo con este hongo en nuestra sangre. Por lo tanto, como les decía, es muy letal. Imagínense que entre más tiempo lo tengamos nosotros en nuestro organismo, o sea, 96 horas después, que se puede eliminar, el tiempo anterior que todavía está en nuestro organismo, nos va a causar mayor daño. Entonces, ¿qué tipo de síntomas podemos tener? Sintomatología gástrica, como por ejemplo calambres, problemas de gastritis, problemas de acidez. Podemos tener a nivel de lo que es el hígado, hepatomegalia, que es el crecimiento del hígado, ictericia, que es la parte de tono amarillento en la piel, hemorragias, oliguria, que es la disminución de la cantidad de orina, o sea que el paciente empieza a orinar poco, peor la cosa. Hematuria, lo poco que orina lo orina con sangre, hematuria es orinar con sangre, y nos puede afectar la barrera hematoencefálica, causándonos una encefalopatía o una alteración cerebral. Tengamos mucho cuidado con este hongo. Aquí les dejé en esta imagen los hongos pues más mortales, ¿verdad? Tenemos la amanita, que es esta que les estaba diciendo, la muscaria. Es el hongo del sombrero rojo, el pie blanco. En el hábitat pues crece bajo cedros y bajo los pinos, ahí lo van a encontrar. Hay que tener mucho cuidado con esto. Tenemos la amanita phalloides, que es también puedes tener esta morfología, por eso ahí se las dejo. Tiene las laminillas blancas en la parte de adentro del sombrero. Encontramos, ¿verdad?, que a dosis de 2 hongos puede ser mortal. Si con uno, miren todo lo que puede causar. El hábitat crece bajo los árboles como el roble, como los álamos y otros. Y tienen el Coprinus atramentarius, es tóxico si se consume, aún peor con alcohol. El hábitat en los bosques caducifolios. Entonces ahí tienen ustedes que es realmente pues es tóxico, pero si lo combinamos aún con alcohol va a ser peor la cosa. Lo encontramos en jardines, cuidado si nos gustan las plantas, los jardines en casa, cuidado con los hongos que crecen, y los bordes de los caminos. Entonces es mejor siempre erradicarlos, mejor, porque sobre todo si tenemos niños o en casa, pues pueden cometer alguna intoxicación accidental porque tal vez los tocaron, pasaron las manitos en los ojos, en la boquita, o los consideran que se pueden comer, los arrancan y se los comen, y podemos tener este tipo de alteraciones, siendo el más letal el phalloides. Por eso ahí se los dejo. La amanita tiene dos subespecies, ¿verdad?, que son las más letales, el phalloides y la muscaria. Entonces, continuamos con esta. Esta me parece que ustedes ya la conocen, ¿verdad?, que es la famosa planta de lotería. Cuidado con la planta de lotería, es tóxica. Su nombre científico, ahí se los dejo. La Dieffenbachia especie, eso significa SSP, especie. La intoxicación es de tipo accidental en casa, ¿verdad? Mecanismo de acción o cómo podemos nosotros causar esta intoxicación simplemente con el frote de las hojas o el tallo. Podemos tener alteraciones como inflamación de la lengua, que es la glositis, diarrea, dolor en la córnea de los ojos, ¿verdad? Porque obviamente si tomamos la plantita, la estamos frotando y me paso las manos en los ojos, puedo irritar mi córnea. Puedo tener también prurito o síntomas de picazón, sobre todo pues en la piel o en el sitio donde está expuesto para el frote directo con la planta. Eritema o enrojecimiento del sitio donde ocurrió la frotación. Quemaduras de piel, si pasamos tanto tiempo, por ejemplo, la frotamos, nos está picando y todo, pero no nos quitamos el químico, o sea, no nos lavamos las manos ni nada, no nos quitamos la naturaleza de esta misma planta, y ahí la dejamos hasta el día siguiente. Obviamente podemos tener pequeñas quemaduras en la piel, inclusive si consumimos la hoja, quemaduras del esófago. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los niños. Se utiliza, ¿verdad?,
o se utilizó en tiempos antiguos, miren, por su alta toxicidad como veneno para flechas. Por eso les digo, hay que tener cuidado. Son muy bonitas, son plantas decorativas, las veo bastante en diferentes porches en las casas de nuestro país, pero realmente, muchachos, pues tengan cuidado si tienen hijos, si tienen sobrinos, si tienen niños en casa. Entonces, ha sido utilizada en tiempos anteriores, ¿verdad? Desde tiempos antiguos, para venenos para las flechas, en plantas de jardinería, pues que ustedes ya saben, es una planta decorativa, pero realmente pues hay dos compuestos que tiene esta planta que la hacen ser tóxica, lo que el ácido oxálico y el L-asparagina, que son los elementos que me van a causar la toxicidad. De estos dos, el más letal, el más tóxico es el oxalato, que es el causante de la irritación, inclusive puede causarnos emesis o vómito y nos puede causar respuesta inflamatoria. Entonces, para que ustedes pues ahí estén ya conociendo esta parte, el oxalato es la parte más dañina de los dos tóxicos que contiene esta planta. Las medidas que tenemos que tomar pues en el caso de que ocurra de que un niño toque esta planta, la esté frotando, simplemente pues la limpieza de la boca con agua, con suficiente agua para eliminar el tóxico hasta el momento en el que el niño diga pues que ya no le molesta, no le pica la boca, ni le arde, ni nada. Solamente basta con agua, no van a ir a utilizar algún jabón perfumado o cualquier otra cosa, nada. De ser verdad necesario acudir al médico para dar la atención necesaria, atención inmediata para la administración pues, de los antihistamínicos que nos puede ayudar a generar la calma de los síntomas del prurito y de la misma histamina, que es la primera que se activa en las respuestas de intoxicaciones, y a base de analgésicos en el caso pues de que está muy dolorosa la parte o de que fue frotada o el daño pues que estamos viendo. En caso de que hubo en los ojitos, igual se hace lavado y se lleva al médico. No se hace lavado y ahí esperamos a ver qué pasa. No, hay que llevarlo porque obviamente pues hay que valorar al niño o a la niña. Entonces igual a un adulto que también lo sufra. Vamos con la siguiente, ¿verdad? Que es la planta de la higuera. Su nombre científico es Ficus carica L. Entonces ahí la tienen, ya también la han visto, ¿verdad? Es bastante común en nuestro medio. Posee sus propiedades aminoácidos, enzimas, azúcar, vitamina A, vitamina C, minerales como el fósforo, el hierro, el calcio y el magnesio. Miren cuántas propiedades tiene esta planta. Realmente, pues, si no fuera por sus propiedades, fuera categorizada como la lotería, la anterior. Tiene una toxicidad media. Ya porque tiene toxicidad media, pues no es luz verde para que la utilicemos indiscriminadamente. Ese es el detalle. Entonces, dada, ¿verdad? Por el látex que posee en su tallo, en su hoja y en la semilla, es importante que el contacto, esa es la sustancia que nos puede causar las alergias, el látex que contiene esta planta. El contacto directo con esto puede producir la irritación de la piel, por eso ahí se los puse. Para que ustedes conozcan el nombre del compuesto que puede causar la toxicidad, que sería el látex, y conozcan también dónde se encuentra en esta misma planta. La encontramos en el tallo, en la hoja y en la semilla. ¿Qué tipo de síntomas, aparte de la irritación, me puede causar la higuera? Irritación de la piel, irritación de tipo quemadura sobre la piel, formación de flictenas o ampollas, diarreas con sangre o disenterías, convulsiones, en los casos que sea ingerido, ¿verdad? Que se haya ocurrido la ingesta, vómitos, deshidratación. La deshidratación no la produce específicamente la toxicidad por el látex, la produce directamente la cantidad de vómitos, la cantidad de diarrea que el paciente tenga para deshidratarse. La fiebre también puede deshidratar al paciente. Entonces, ahí tienen ustedes esa sintomatología. También puede producir daño renal, sobre todo si fue a excesivas dosis. Y tienen también otros síntomas en el caso del daño renal que puede variar desde algo que puede ser irreversible como una insuficiencia renal aguda a algo crónico e irreversible
que nos pueda causar una parálisis de la función renal. Entonces, en esos casos, muchachos, es importante, ¿verdad?, que nosotros estemos pendientes y conozcamos este tipo de plantas para evitar o saber qué hacer, pues. En este caso, ahí les dejo la imagen original, pues, de que ustedes conozcan a la higuera, cómo se ve, cómo es, y las lesiones que puede producir, sobre todo en la piel, en aquellas personas que son muy propensas a las alergias. Claramente pueden hacer estos cuadros clínicos más marcados todavía. Entonces ahí tienen la piel, miren cómo se observan el montón de irritación, lo que son las pequeñas flictenas o ampollitas que producen. Esto pues ya es las flictenas se forman cuando hay quemadura. Entonces previamente esta persona tuvo quemadura en su piel producto de la higuera, tal vez se la dejó en mucho tiempo, causó la quemadura y la misma piel cuando trata de regenerarse en la quemadura va a formar estas flictenas que son ampollitas de agua. Entonces ahí tienen ustedes esta planta. Vamos a revisar la flor de avispa, también muy común en nuestro medio, para que ustedes pues ya me imagino que la conocen también. La flor de avispa, conocido con el nombre científico de Hibiscus sabdarifa, perdón. Ese es el nombre científico para que ustedes la conozcan. Entonces, si acaso, pues yo les hago una pregunta, ¿verdad?, en el examen sobre los nombres científicos, pues no lo voy a hacer, porque la verdad pues que los científicos tienden también obviamente a confundirnos a veces, no sabemos los nombres. Entonces, pero sí, yo les puedo preguntar la flor de avispa, la toxicidad que puede tener, etcétera. Entonces, aquí les puse, posee un elevado contenido de ácidos orgánicos, entre el 15 al 30%, imagínense, corresponde a ácido cítrico, corresponde al ácido málico y al ácido tartárico. La toxicidad se observa en las mujeres embarazadas, así que eviten consumir el famoso té que se prepara, ¿verdad?, de la flor de avispa en las embarazadas, porque puede acelerar las contracciones uterinas y puede perfectamente causar un aborto. Entonces tengan cuidado, ¿verdad? Como les digo siempre, utilicen esta información de manera didáctica, no la utilicen para hacer daño. Realmente esta planta es abortiva, pero que ustedes sepan esto no implica de que lo vayan a recomendar, ¿ok? Cuidado con eso. Sin embargo, su uso es seguro, por eso se los puse en mayúscula y en verde, en dosis bajas, en infusiones para uso medicinal. Es decir, en pequeñas dosis sí es seguro, no en embarazadas, porque sí produce las contracciones uterinas, pero para otro uso que se le vaya a dar de uso medicinal, sí, perfectamente podemos utilizar dosis bajas. Por su alto contenido en hierro, en calcio, en fósforo, ácido cítrico, vitamina A, pues se recomienda el uso, ¿verdad? Las personas lo pueden garantizar, en este caso ciertos médicos, inclusive pues no solo los naturistas, ciertos médicos pueden mandarlo para problemas de gastritis, para problemas de afonías, cuando uno anda con pérdida de la voz, en casos de hemorroides, de cistitis, de problemas de la presión o que funciona como un buen antihipertensivo, en quemaduras de la piel, en resfriados, en fiebres, en la caída del cabello y también como propiedades antioxidantes. Entonces, para que ustedes vean, realmente pues no está totalmente malo, es un buen uso el que se le puede dar a esta planta, pero en dosis baja, a esta flor, perdón. La toxicidad pues en dosis baja es igual a baja, por eso ahí se las puse. Su aceite esencial puede producir efectos alucinógenos, así que puede atravesar la barrera hematoencefálica, puede hacernos alucinar, sobre todo si subimos la dosis. Hay que tener cuidado con esto. Tiene propiedades abortivas por su contenido en los ácidos que habíamos revisado, en los alcaloides también,
y no se recomienda utilizar en lactantes, que es lo primero pues que se recomienda para muchas abuelitas. Dale al niño, dale a la niña al mes de nacido la infusión de flor de avispa. Y realmente pues no es conveniente, muchachos, sobre todo pues por la toxicidad. Recordemos que los niños todavía no tienen a esa edad maduro su sistema digestivo, tampoco tienen maduro el sistema inmunológico ni el sistema nervioso. Entonces no podemos nosotros utilizar otras cosas más que su alimentación, su leche materna o fórmulas artificiales, que sí es lo que lo va en verdad a nutrir. Pero bueno, son costumbres, ¿verdad? Es parte de la cultura nicaragüense y no solamente en nuestro país, no crean que solo acá se dan esas creencias. Entonces, pues ustedes ya lo saben, la parte científica ya queda pues libremente en la decisión de cada uno de ustedes, pues hacerlo o no. Los efectos secundarios, podemos tener problemas dermatológicos, causar dermatitis. En los casos de alergias o las personas alérgicas se puede desencadenar rash, puede desencadenar urticaria, así que hay que tener cuidado con esto. Y el paciente que ya hace hipoglicemia o bajones de azúcares, esto puede producir bajón de azúcar. Entonces, ustedes me pueden preguntar, ¿un diabético puede tomarlo? ¿Un diabético hipertenso puede tomar las infusiones de esta florcita? Sí la puede tomar, le puede ayudar a bajar presión, le puede ayudar a bajar los niveles de azúcares, pero no se recomienda, muchachos. Realmente pues hay que valorar esas cosas. Es importante, ¿verdad?, que ustedes lo mantengan. Si acaso se va a recomendar dosis bajas. No van a ir a poner toda la planta, todas las flores a infusión para hacer test. Se tienen que utilizar en moderada dosis. Las plantas, ¿verdad? Como por ejemplo la ruda, aquí la tienen en esta imagen. La ruda es también muy común de uso en nuestras creencias nicaragüenses. Su nombre científico es la ruta, así se llama, ruta chalapensis. Ese es el nombre científico. Aquí les dejo las características. Contiene aceites esenciales que son alcaloides, por ejemplo la rutina, que son parte de los principios que le dan cierto sabor amargo, y la vitamina C. Puede ser tóxica cuando se utiliza a dosis altas. Ahí lo dejo en mayúscula. Es decir, a veces las abuelitas dicen bañalo en ruda al niño, a la niña, cuando tienen problemas de pujo y todas esas cosas. Entonces, sí se pueden utilizar, pero tampoco van a poner todas 40 ramitas en una infusión para sacar el extracto, el agua, y después combinarla con otra agua. No. Van a utilizarlo en dosis bajas porque esta planta puede causar dermatitis, puede causar alteraciones también de alergias en la piel. Entonces puede producir alteraciones inclusive en el sistema nervioso central si se consume. ¿Cómo lo podemos, o mejor dicho, qué uso se le da a esta plantita? Como les decía, para baños, en los casos de los niños con pujos, inductores para la menstruación, eso se conoce como algo emenagogo. Nosotros le decimos emenagogo a todo medicamento o toda aquella sustancia que puede inducir a la menstruación. Entonces, para aquellos casos en los que las mujeres tienen retrasos, que no sea embarazo, ¿verdad?, retraso menstrual, pueden consumir estos té en dosis bajas para estimular al útero, estimular las contracciones uterinas y pueda darse la menstruación. Eso es algo emenagogo. Puede generar también, puede utilizarse para evitar los espasmos o funcionar como un antiespasmódico. Puede también utilizarse en estimulante de músculo uterino, así que la ruda, igual que la flor de avispa, también es abortiva. Tengan cuidado con esto, es abortiva también. Puede utilizarse en aquellas pacientes o pacientes que tienen demasiada alteración nerviosa o nerviosismo, trastornos circulatorios. ¿Qué tipo de sintomatología puede producir si lo consumimos en alta dosis? Dolor de estómago o epigastralgia,
rash en la piel o alergias, sobre todo si la persona es de piel sensible, náusea, vómitos, dolores de cabeza o cefaleas, diarreas, parada cardiorrespiratoria, cuidado con eso, parada cardiorrespiratoria y la muerte si está consumiéndose en altas dosis. Si está consumiéndose muy seguido, por ejemplo, que se quieran tomar 3 o 4 tazas al día por una semana entera, obviamente van a tener altas dosis, por lo tanto pueden causarse problemas de encefalopatía, problemas de una parada cardiorrespiratoria que de repente les dio un infarto por haber consumido estos test. Tengan mucho cuidado. ¿Qué tipo de efectos contiene el agua de la ruda? Es decir, en el caso de los niños, pues que se bañan con este tipo de infusión, con esta planta, puede causar dermatitis, si no la tenía, la puede tener, manchitas en la piel, ampollitas, quemaduras, sobre todo en la boca, si se consume, quemaduras en la boca, en la lengua, en la faringe, en el estómago, que eso ya no las estamos viendo, daño hepático y daño renal, así que hay que valorar siempre, uno respeta, ¿verdad? Si a ustedes no les gustan las creencias de las abuelitas o no les parece, respeten la decisión que les están diciendo, ¿verdad? O la sugerencia. Lo que ustedes pueden hacer es arralar completamente esa agua, no dejarla muy pura o muy concentrada, ¿verdad? Si quieren cumplir con la recomendada de la abuelita o la recomendación, pues, de la abuelita. Entonces ya ustedes pues ahí tienen su criterio y sus bases. Aquí tienen el narciso. El narciso es una planta muy bonita, ¿verdad? La encuentran en especies de tonalidades combinadas en blanco y amarillo y toda amarilla. Su nombre científico se conoce como Nerium olender. ¿Qué propiedades tiene esta? Tiene sustancias alcaloides como la metil pseudocorina. Tiene también masonina, especialmente en el bulbo o en la parte pues donde tiene mayor, en esta parte de acá, aquí la vamos a mencionar, en esta parte el bulbo. Contiene oxalato de calcio, aceites esenciales y glicósidos. ¿Para qué nosotros podemos utilizar el narciso? ¿Qué usos le damos? Lo podemos utilizar como un antitusivo, inclusive como un narcótico y como un emético. Entonces ustedes ahí van viendo, ¿verdad?, la gran amplitud del uso de esta planta. ¿Qué tipo? Porque hay que tener cuidado también con las dosis. ¿Qué tipo de síntomas podemos nosotros despertar o desencadenar por el consumo de esta? Problemas digestivos, daño hepático, dermatitis de contacto, úlceras estomacales, bradicardia, que es aquel latido cardíaco lento, hipotensión o bajada de la presión arterial, convulsiones, parálisis. Tengan cuidado, ¿verdad?, con los síntomas de toxicidad de esta planta también. Entonces, estas son pues un pequeño resumen, ya es la última clase, un pequeño resumen de toda la toxicidad básica de estas plantas, las más comunes que nosotros tenemos acá en nuestro medio. Entonces, chicos, pues sin más que agregar, me despido de ustedes. Saludos, bendiciones a todos, éxito siempre.